Igual les voy a enviar un paper de documento para que puedan leer también y complementar la clase que vamos a realizar el día de hoy, ¿ya? Cualquier cosa me avisan. Yo voy a iniciar la clase. Ahí ya vemos la pantalla, ahí estamos viendo la presentación, Diego. Perfecto. Ahí está, Ya, perfecto. Les cuento. Ya la vemos. Perfecto. Les cuento. El trauma prehospitalario es una enfermedad, en realidad, que se define como daño físico que sufre una persona cuando se expone a una cantidad de energía mayor a la que puede tolerar. Existe cierta resistencia en nuestro cuerpo de tolerar grados de energía y en este caso trauma cuando esa fuerza se vence, ya sea por un accidente automovilístico, ya sea por una agresión, ya sea por una caída, comienza a producir lesiones en nuestro cuerpo, ¿ya? Este daño puede ser intencional, homicidio, suicidio, actos de violencia, o no intencional, caídas, choques, atropellos, ¿ya? Y también la OMS incluye dentro de esta categoría de trauma cuando una persona sufre ausencia de elementos esenciales para la vida, ya sea hipotermia, congelamiento o oxígeno o asfixia. Entonces podríamos definir también que una persona que sufre un ahorcamiento también está dentro de la categoría del trauma. Y todas las lesiones que son producto de nieve en la época de invierno, en la cordillera, o quemaduras por distintos tipos, también se incluyen dentro de esta categoría, ¿ya? Dentro de la atención del trauma prehospitalario involucra técnicas y procedimientos para evitar que exista ante una alteración física y mental de una persona por trauma, puedan preservar la vida de las personas, ¿ya? De manera de disminuir las complicaciones y evitar las secuelas que puede presentar este paciente o la muerte en algunos casos. Deme un segundo porque tengo que minimizar aquí algo que me quedó muy... Perfecto. Y de manera de evitar riesgos y secuelas o muerte. Ya, más adelante vamos a ir viendo las distintas... Dame un segundo porque tengo un problema con Teams. Ahora sí. Vamos a ver las distintas etapas por las cuales pues, se pueden provocar este riesgo o la secuela, ya sea en el momento del trauma o a posterior, ¿ya? Y dentro de la atención se llega al lugar del accidente, a la escena del accidente, cosa que es muy distinto a la atención que se puede realizar en un centro hospitalario, ya en el cual se encuentran limitados los espacios físicos y además con personal que nos puede apoyar, ya sea guardias de seguridad, en un ambiente un poco más controlado, en relación a temperatura, sin lo que involucra el ambiente al cual nos vemos enfrentados, ¿ya? Cosa que modifica en harto nuestra atención inicial. Y posteriormente se realiza el traslado de la manera más segura posible y a un centro hospitalario el cual se encuentre apto para recibir al tipo de paciente que vamos a enviar nosotros, ¿ya? Se puede trasladar desde un consultorio, un SAR, hasta el servicio de urgencia o directamente se puede realizar TAC o traslados secundarios hacia la unidad de UCI, ¿ya? La incidencia de esta enfermedad a nivel mundial no discrimina mucho en cuanto a edades, ¿ya? Es algo que se da en todas las edades del ciclo vital, ¿ya? En los grupos etarios que el porcentaje de incidencia que tenemos de mayor incidencia entre los 21 y los 30 años, ¿ya? Con un 35 y un 45% de incidencia de lesiones, ¿ya?
Y posterior a eso nuevamente se produce un alza ya en 60 años y un poquito más con los pacientes que tenemos el riesgo de caídas en domicilio, riesgo de quemadura en la casa, ¿ya? Cuando empiezan a ser un poco menos autovalentes los pacientes, comienzan a haber una mayor cantidad de lesiones, ¿ya? Por grupo, por sexo, masculino mayor a 60% y femenino menor a 40%. Esto se va equiparando con los años, igual hace algunos años atrás masculino llegaba hasta un 70% aproximadamente, pero ahora se ha ido equiparando en cuanto a lesiones, ¿ya? La etiología y el área afectada que podemos ver en estos casos de trauma, mayoritariamente podemos tener accidente automovilístico, atropellos, caídas, ¿ya? Caídas a nivel, caídas de altura, intoxicaciones, ya sea órganos fosforados, intoxicaciones con intentos autolíticos en las pacientes, ¿ya? Situaciones de violencia intrafamiliar o violencia física en vía pública, ¿ya? Quemaduras y asfixias, ¿ya? También tenemos derivado por área en la cual nos podemos ir encontrando las lesiones. Mayoritariamente vamos a ver que en extremidades tenemos más del 70% de las lesiones, ¿ya? Y la sigue por cráneo y cara. Lo que involucra que las lesiones que tengamos en estos tipos de pacientes muchas veces sean de riesgo vital, ¿ya? Cráneo y cara es lo que más nos complica a nosotros, sabiendo la poca movilidad que tiene este cráneo y la poca extensibilidad, y nos va a producir alteraciones a posterior. Luego la sigue columna vertebral con un 21%, tórax, ¿ya? Todo lo que es trauma torácico con un 12%, abdomen con un 6%, pelvis un 10%, ¿ya? Hay una alza entre abdomen y pelvis que va directamente relacionada con accidentes de tránsito y pacientes adultos mayores, ¿ya? Muchas veces, de acuerdo a la cinemática del trauma que vamos a ver en los pacientes, al tener un choque frontal, vamos a ver algunas lesiones en esta área y que es bien preponderante la atención prehospitalaria para evaluarla a posterior, ya que nos puede provocar muchas complicaciones en corto tiempo, ¿ya? La zona genital, menor al 1% y en extremidades, como les decía, mayor al 70%. En cuanto a la gravedad que tenemos de estos pacientes, el 5% de los casos son graves o críticos. Y en este grupo de grave o crítico, el 50% de ellos es posible que mueran, ya sea en su primera etapa o en etapas posteriores del trauma, ¿ya? El 10 al 15% de los casos son moderados a urgentes y con una mortalidad presente del 30%, y el 80% de los casos son leves o no urgentes y involucran un 20% de mortalidad, ¿ya? Esto no quiere decir que si en una primera instancia tenemos un paciente leve, puede pasar a moderado urgente durante nuestro trayecto, o de moderado urgente puede pasar a grave. Ya esto es dinámico, los pacientes pueden complicarse de un segundo a otro, un paciente que podemos ver muy estable puede presentar un compromiso con conciencia súbito y presentarnos un panorama totalmente distinto a lo que inicialmente vimos en un paciente a nuestra primera evaluación. En Chile, entre el 2017 y el 2018 se realizó el primer registro en línea de pacientes que se atendían en el Hospital Sotero del Río durante los años de la implementación. El total de ingresos por trauma fue de 3.515, ¿ya? Derivado en un 81,3% masculino con una mediana de 40,3 años, que también se involucra, está dentro de los rangos internacionales. Una mortalidad del 2,9%, 102 pacientes, y la principal causa de muerte es trauma cráneoencefálico. Dentro de los traumas que habíamos visto, extremidades es lo primero, y posterior a esto, trauma y cráneoencefálico es lo que nos va a provocar mayoritariamente la muerte en una primera instancia. Y segunda causa de muerte es choque hemorrágico. Un choque hemorrágico que puede ser tratado, que si se trata de manera agresiva puede ser corregido.
pero necesitamos las capacitaciones adecuadas en cada uno del personal para poder asumirlo de manera íntegra y evaluar signos indirectos que podemos encontrar en nuestros pacientes que presentan choque hemorrágico. Ya, todos los signos neurovegetativos que podemos encontrar, a veces podemos tener un shock compensado y nos vamos por ahí viendo parámetros hemodinámicos estables, pero el paciente presenta coloración, presenta palidez, presenta frío, presenta alteración de conciencia, ¿ya? Y nos hace pensar en que un paciente que puede estar sangrando quizás no de manera visible, pero sí de manera interna, lo cual nos puede cambiar muy rápido el panorama, ¿ya? Dentro de las pacientes que hicieron este ingreso, el 9,3% de los pacientes requirieron unidad de paciente crítico. El resto de las lesiones que pudimos encontrar en este estudio, un 3% fue quemadura, traumas contusos un 59%, trauma penetrante un 27%, heridas un 10% y suicidios el 1%. Dentro de estos ingresos que se realizaron y que tuvieron requerimiento quirúrgico, fueron 687 de las lesiones que nos requirieron, de las 687, perdón, 464 requirieron manejo quirúrgico. Dentro de las lesiones de tórax, 692. Lesiones cervicales 190 y lesiones abdominales 659. Y en extremidades, cómo se correlaciona con la experiencia internacional, 1550, que es un gran porcentaje, aproximadamente el 60-70% de las lesiones que tenemos en estos pacientes. Y estos pacientes fueron atendidos mayoritariamente entre cirugía y traumatología, con un... con un porcentaje de neurología un 5,1% y maxilofacial 1,4%. Dentro de las fases del trauma, las fases del trauma nos permiten estandarizar diferentes etapas y establecer procesos relacionados a técnicas y procedimientos que disminuyen el impacto que producen las lesiones traumáticas en la víctima. ¿Ya? Tenemos que hacer la diferencia en que trauma no es lo mismo que accidente, ¿ya? Accidente es una lesión provocada por realmente accidental, que sea, no sé, una caída de material que no se encontraba, que producto de un terremoto golpeó a alguien, ¿ya? Un maremoto, que son realmente accidentes, y todo el resto que involucra la parte de trauma, ya sea los accidentes de tránsito, las caídas. Las caídas, todos los eventos que pueden ser previamente consultados, todos los eventos que pueden ser... Estoy seguro si... Denme un segundo porque no estoy seguro si me escuchan o no. Sí, te escuchamos perfecto. Sí, sorry que me salía como que estaba la aplicación mala y que tenía que esperar. Vale, muchas gracias. Ahora sí. Todos los eventos que son trauma como accidente de tránsito, como les decía, o caídas de altura, que pueden ser evitables, no ingresan dentro de la categoría de accidente. Entonces tenemos que hacer una diferencia entre trauma, que puede ser una agresión específica, o, como les decía, un accidente de tránsito, a un accidente en lo cual eventos de la naturaleza nos pueden presentar alteraciones en los pacientes, ya sea de manera única en un paciente o ya en eventos masivos más grandes como los que hemos tenido en nuestra región previamente. Dentro de las etapas de la atención tenemos 3 etapas que son principales, que sería el preevento,
que son los sucesos previos que nos llevan a la lesión traumática, ¿ya? El objetivo final, y como les decía, que existe una diferencia entre trauma y accidente, es que el trauma no se produzca. Por lo tanto, tenemos que tener que nuestro objetivo final es la prevención y control del trauma. Indicar a los pacientes cada vez que podamos uso de cinturón de seguridad, que tengan las medidas de seguridad los trabajadores en la obra, todo lo que involucra en esta parte. Y la preparación previa, ya sea organización dentro de nuestros móviles, tenemos una organización específica con cada uno de los implementos que podemos ocupar en cada una de vía aérea, ya sea en accesos vasculares, ya sea en droga, todo ese manejo se hace una preparación previa y capacitación previa del personal en relación a lo que podemos vernos enfrentados, de acuerdo a las estadísticas que tenemos. Y la otra de las etapas que tenemos en la atención de traumas es el evento en sí, el cual nos produce trauma y lesión en el paciente. El fin último de este evento es que no se produzca más daño en el paciente. Por lo tanto, tenemos que tener los conocimientos adecuados para poder atender a este paciente, tratar de estabilizarlo y no producir más daño en este proceso. Muchas veces nos hemos encontrado a accidentes en los cuales las personas se encuentran atrapadas en vehículos, ¿ya? Y que muchas veces personal externo de salud trata de retirarlos del lugar, produciendo aún más lesiones. O muchas veces nos hemos encontrado vehículos que se encuentran volcados y la gente, por tratar de ayudar, vuelca entre muchas personas el auto, produciendo aún más lesiones en este paciente, ¿ya? Así que tenemos que tratar de, en esa primera instancia, tratar de no producir mayor daño al que ya tiene nuestro paciente y realizarlo con las técnicas adecuadas, ya sea inmovilización, extricación de nuestro paciente, de manera de atenderlo de la mejor manera posible, ¿ya? Y en el post-evento, la idea de esto es evitar avanzar hacia la muerte. Ya aquí es un tema más desde el accidente, desde nuestra estabilización, desde la primera atención prehospitalaria hasta muchos días posterior al trauma, en lo cual se pueden producir varias complicaciones en el manejo. Y puede tener muerte en varias de las etapas que vamos a ver a continuación, ¿ya? Como les decía, el pre-evento es la etapa previa a la realización del evento y, como bien lo habíamos dicho, al ser una enfermedad tiene un huésped, un agente y un medio ambiente. El huésped, hay varias características del huésped que pueden modificar nuestra atención. Podemos tener un pediátrico de 2 meses, podemos tener un paciente adulto, hipertenso, diabético, obeso, los cuales no van a responder de la misma manera ante una lesión traumática. Por lo tanto, tenemos que adecuarnos muchas veces y observar bien a nuestro paciente de manera de saber qué es lo que tenía previamente, qué alteraciones podemos provocar ante nuestra atención y que nuestra atención sea específica para cada uno de ellos. No podemos realizar un aporte de volumen en un paciente cardiópata de la misma manera que lo podemos hacer en un adulto joven, ¿ya? La gente también se modifica muchas veces, desde armas de fuego, armas cortantes, accidentes de tránsito. Y el medio ambiente en nuestra área es súper importante, ya que eso nos va a involucrar que el paciente se encuentre en mejores o peores condiciones a nuestra llegada. Muchas veces nos encontramos un accidente que se encuentran dentro del agua los pacientes, o en la época de invierno bajo la lluvia, al frío, lo cual nos modifican mucho la forma inicial que encontramos a nuestro paciente, ya que eso produce vasoconstricción, pérdida de calor, más en este proceso que se vio traumático con pérdida de volumen, y hay varias cosas que resolver en este tipo de lesiones en relación a las diferencias que podemos encontrar en el medio ambiente, ¿ya? En el evento, como los decíamos, hay que minimizar las lesiones que se producen por el trauma. Dentro de la atención prehospitalaria hay varias cosas que abordar. Primero, abordaje del control de daños, ¿ya? Tenemos que tener un entrenamiento previo, un trabajo en equipo multidisciplinario que es súper importante en nuestra área, ya que aquí desde el conductor hasta el reanimador que va a cargo del procedimiento, tienen que tener las capacitaciones necesarias para poder atender a un paciente. Acá todas las manos se ocupan, el conductor trabaja a la par con nosotros,
preparando casi el material de trauma, inmovilizaciones, preparando suero, ¿ya? Y de acuerdo a cómo nos encontramos y las situaciones que nos encontramos, tomar decisiones correctas en relación a lo que vamos a evaluar en nuestro paciente, ¿ya? Dentro del abordaje de daños, la idea es que controlemos el sangrado, ¿ya? Inicialmente es lo más importante, prevenir la contaminación en nuestro paciente para que a posterior no tengamos, en las fases posteriores no tengamos infecciones o produzca alguna otra lesión en el paciente, ¿ya? La reanimación hemodinámica, ¿ya? Que necesitamos hacerlo de manera agresiva igual en una primera instancia. El control de temperatura, que es súper importante y que nos cambia mucho el estado de los pacientes, ¿ya? Reanimación con fluidos, ¿ya? Dentro del tratamiento tenemos que tener las técnicas necesarias para poder manejar a este paciente en relación a inmovilización, a todo lo que involucra, y las habilidades blandas que tenemos que tener también para poder hacerlo, ¿ya? Hay factores humanos que nos involucran en el trabajo que tenemos multidisciplinario y en el entrenamiento, y hay que tener un liderazgo eficaz. En el minuto, dentro del grupo, como les decía, todos trabajan hacia un mismo camino, pero en el minuto de las decisiones tenemos que saber liderar este grupo de manera adecuada, siempre con respeto, siempre conversando las cosas, pero tenemos que tomar decisiones y eso no lo podemos hacer todos, solamente una de las personas, ¿ya? Hay que evaluar los resultados constantemente de nuestras intervenciones que vamos realizando y la comunicación aquí sí debe ser efectiva, ¿ya? Asertiva y efectiva. Nos encontramos en espacios abiertos en los cuales nos podemos separar dentro del grupo de atención prehospitalaria, pero necesitamos establecer una comunicación, ya sea vía radial, por ejemplo, mi paramédico que se puede encontrar evaluando a otras personas, y directamente en la atención individual de cada uno de los pacientes, ¿ya? Y ver cuál va a ser nuestro tratamiento definitivo en este paciente, si necesita vía aérea, si necesita aporte de fluido, qué es lo que vamos a necesitar en cada uno de ellos, ¿ya? El post-evento son los resultados que produjo la situación traumática en la paciente, ¿ya? Antes se hablaba de la hora dorada, ahora se ha modificado un poco al periodo dorado, ya que no podemos limitar a un horario específico el periodo que necesita de estabilización de este paciente, ¿ya? El fin, como habíamos hablado previamente, de este evento es evitar la posible muerte de nuestros pacientes, ¿ya? Esta muerte se puede dar en tres modos que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? El mejor pronóstico del paciente con manejo de reanimación cuando se realiza control de daños agresivos y existe un manejo temprano o agresivo del choque de la atención prehospitalaria para minimizar el tiempo de la cena y el traslado adecuado a un centro hospitalario, ¿ya? Dentro de la dentro de la mortalidad trimodal del trauma, tenemos la primera fase en la cual se llama o se ha hablado del periodo de platino, que son entre los 10 a 20 minutos iniciales, ¿ya? Este periodo dura hasta aproximadamente una hora del paciente y es netamente un manejo prehospitalario, ¿ya? Es súper importante este tiempo de 10 a 20 minutos, que nosotros también lo tenemos estandarizado en nuestra atención, ya que en este minuto todo lo que es hemorragia exsanguinante en un paciente, obstrucciones de la vía aérea que podamos tener, eh, tienen solamente este tiempo para ser atendidas de manera agresiva y tener una sobrevida del paciente. Si no llegamos en estos 10 a 20 minutos y tenemos una hemorragia exsanguinante, una obstrucción de la vía aérea, ya sea por lengua, por otro objeto, el paciente no vamos a tener la posibilidad de tener una segunda etapa, ya que mayoritariamente va a fallecer, ¿ya? Este es nuestro minuto de rapidez, por decirlo así, en el SAM, ¿ya? Hacer la atención lo más rápido posible en este tiempo. La segunda fase son las primeras horas de atención y la idea es favorecer la integralidad del manejo prehospitalario e intrahospitalario, ¿ya? Va dentro de esto también las intervenciones quirúrgicas
para el control de daño del paciente y estabilización para hacer su ingreso a la unidad de paciente crítico. Este es el periodo dorado que podemos tener, ya que el paciente, si no produjo su muerte en los 10 a 20 minutos del latino, los cuales era su etapa más crítica, este es el minuto en que lesiones hemorrágicas internas, sangrado producto de TEC, ¿ya? Alteraciones de conciencia a posterior por hipoperfusión, pueden provocarnos la muerte en esta etapa. De manera lo ideal es que en este tiempo se pueda identificar todos estos factores que pueden provocar la muerte en estos pacientes e ir evaluando cada uno de ellos. Podemos llegar con un paciente muy estable, pero con una fractura de pelvis en pocos minutos puede complicarse y necesitar pabellón, necesitar transfusión, necesitar reposición de volumen, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que en el servicio de urgencia estos pacientes, a pesar de que quizás en algún minuto no se puedan ver tan graves, tenemos que tener la conciencia de que la cinemática del trauma en algunos pacientes puede haber sido muy agresiva y podemos tener lesiones, ¿ya? Por lo tanto, tratar de, como prehospitalario, entregar la mayor cantidad de información posible a los pacientes dentro del hospital, ya sea en el servicio de urgencia, de manera de indicar, ¿no?, un accidente a alta energía, con deformidad en la cabina sanitaria, el paciente se encontró con difícil extricación, mucho tiempo estuvo al frío, ¿ya? Toda esta información nos va a servir para hacernos una idea de las lesiones que pueda tener nuestro paciente y de los requerimientos que pueda tener. Así que este periodo es súper importante para la sobrevida posterior de nuestro paciente. En la tercera fase, que puede durar días o semanas posterior a la situación de trauma, se produce una falla multiorgánica, ¿ya? Es evitable con un manejo moderno y actualizado del trauma prehospitalario e intrahospitalario, ¿ya? Todo este periodo es el manejo UCI, el manejo de paciente crítico, en lo cual aquí podemos ver reflejado muchas de las cosas que vimos en nuestra atención en el evento, ya sea por contaminación en nuestro paciente, ya sea por fracturas quizás que se encuentren inestables, que no fueron valoradas de buena manera, ¿ya? Hipoperfusión orgánica, ¿ya?, que nos pueden provocar lesiones a posterior y muerte en esta tercera etapa hasta semanas posteriores a nuestro accidente, ¿ya? La meta del manejo del trauma es acceder a la víctima de una manera segura, tanto para nosotros como para las personas, ¿ya? El manejo en riesgo vital, que en este momento sería la amenaza a muerte, hacerlo de manera aguda, y el transporte rápido y eficiente de nuestro paciente al servicio hospitalario. Estas son nuestras metas en relación al manejo del trauma. Dentro de los principios dorados del trauma se colocan acá todas las cosas que realizamos nosotros en la atención prehospitalaria, y primero tenemos las tres primeras que hablan de garantizar la seguridad de los integrantes del equipo sanitario y de la víctima, valorar el escenario y necesidades de recursos de apoyo adicional, reconocer las energías involucradas en el trauma que produce lesión. Estas tres primeras principios hablan del CES. No sé si alguien había escuchado el CES, que es seguridad, escena, situación, ¿ya? Siempre antes de realizar una atención directa de los pacientes, necesitamos que nuestro equipo esté seguro. Choques con postes de energía, de alumbrado eléctrico, perdón, pueden dejar nuestros cables colgando, pueden cargar con corriente el vehículo. Por lo tanto, tenemos que no convertirnos en una víctima más de este accidente, sino tenemos que tratar de ayudar de la manera más adecuada, y para esto necesitamos saber la seguridad que presenta nuestro equipo. Podemos pedir apoyo de equipos externos que nos puedan ayudar en este ámbito, pero no podemos hacer ingreso, a pesar de la presión social que pueda haber en algunos minutos, con pacientes que se encuentren graves. No podemos hacer ingreso a un lugar que se está incendiando o que está con corriente eléctrica, ¿ya? Así que lo primero, antes de todo, nosotros lo tenemos muy claro, que es la seguridad del equipo sanitario, ¿ya? Ante agresiones, no se producen amenazas al equipo sanitario, como les decía, que un ambiente no controlado. Entonces tenemos que esta ser la primera parte de nuestra atención. Tenemos que valorar el escenario y la necesidad de recursos adicionales.
tenemos un accidente, por ejemplo, de ayer, 17 personas en una caletera en la zona desde Talca hacia el sur. Con 17 personas, un móvil no puede hacer mucho, ¿ya? Necesitamos tener una organización con nuestro centro regulador y de manera de enviar las cantidades suficientes de ambulancia, organizarse con el equipo de bomberos que se encuentra en el lugar, cuánta gente necesitamos, ya carabineros también necesitamos muchas veces para hacer contención de carretera, por lo tanto necesitamos valorar en qué condiciones se encuentra el escenario y la energía involucrada que produce lesiones. Como previamente lo habíamos hablado, no es lo mismo una colisión a baja energía entre dos vehículos, en lo cual no tengo deformidad de alguna área, a alta energía, en lo cual yo pueda ver ojo de buey del paciente, por ejemplo en el parabrisas, que es el golpe de su cabeza contra el parabrisas, ya un volcamiento del equipo, que tanta energía se produjo en el accidente y de esta manera reconocer o sospechar de lesiones posibles que puedan tener nuestros pacientes, ¿ya? Luego de tener el escenario a grandes rasgos observado, podemos hacer una evaluación primaria determinando las lesiones que amenacen la vida de nuestro paciente, ¿ya? Posterior a esto se realiza un manejo de vía aérea adecuado y estabilización de columna cervical. Un aporte de oxígeno suplementario para alcanzar una saturación mayor o igual a 94%. Un control de cuadros hemorrágicos externos posterior a esto. Proporcionar a terapia de shock, inmovilización y manejo de temperatura corporal. Mantener estabilización espinal manual hasta determinar y realizar inmovilización completa a nuestros pacientes. Víctimas con lesiones severas, el transporte es en el menor tiempo posible a un centro hospitalario adecuado. No nos podemos quedar en el lugar tratando de colocar un acceso intravenoso, pinchar 80 veces a nuestro paciente tratando de buscarlo, siendo que podemos tener otras opciones que las podemos realizar en el trayecto, una colocación intraósea, por ejemplo, que pueden darnos facilidades de aporte de volumen, en lo cual no tenemos problema en aportar el volumen necesario que necesita este paciente. Y no podemos quedarnos esperando a que podamos intubar a un paciente, siendo que su requerimiento, y mayoritariamente todos los requerimientos en trauma, son quirúrgicos. Un paciente politraumatizado que entra en paro en el lugar, es muy difícil su reanimación a posterior porque hay lesiones que provocaron esta muerte de manera rápida, que, como hablábamos previamente en el periodo de platino, que son los que producen la muerte inicial en este paciente, ¿ya? Sustitución de fluidos tibios endovenosos dentro del traslado, la evaluación secundaria de las víctimas que se encuentran estables, el manejo del dolor, que es súper importante para el paciente y para la familia, ¿ya? Comunicación efectiva hacia el centro hospitalario de destino. Tenemos que tener una coordinación, ya sea vía radial, ya sea vía telefónica, con el centro al cual va a ser derivado, de manera de que conozca la realidad de nuestro paciente, exista el personal adecuado si es que vamos a hacer ingreso a box de reanimación o a otro servicio, ¿ya? De manera de poder tratarlo en el menor tiempo posible y de la mejor manera posible, ¿ya? Comunicación que tiene que ser efectiva, así que hay que tratar de mantener, ¿ya? Garantizar seguridad del integrante de equipos sanitarios de la víctima. Como les decía previamente, muchas veces hay accidentes en carretera, ya bajo la lluvia, con poca visibilidad en la noche. Por lo tanto, es preponderante que sepamos hacer un área de trabajo, ¿ya? Podemos colocar cintas como se coloca acá, se la podemos solicitar a Carabineros, ¿ya? O podemos colocar, muchas veces nosotros colocamos el móvil haciendo cobertura a nuestro paciente y en la zona en que vamos a trabajar, de manera que los vehículos que se encuentran en la carretera no nos vayan a topar, ha pasado previamente. Así que es muy importante no ser parte del problema y tratar de brindar la medida de seguridad a nuestro paciente y a la víctima para su atención, ¿ya? La necesidad de recursos de apoyo adicional, más ambulancias, cuántas ambulancias necesitamos, qué condiciones de ambulancia, qué tipo de ambulancia.
solamente de un consultor, en lo cual puede ir a veces un solo conductor, o necesitamos un móvil con reanimador, con equipo necesario, ¿ya? Y también tenemos que tener en cuenta la organización de estas ambulancias en el lugar en el que nos encontramos. No podemos colocar toda la ambulancia en una zona que se encuentra alejada, tenemos que realizar un orden eh, alrededor del accidente de manera de tener un tránsito expedito de esta ambulancia de manera de ir ingresando pacientes e ir retirando del lugar, ¿ya? Bomberos y carabineros van a ser muy importantes. Bomberos nos apoya mucho en el tema de inmovilización de los pacientes, de extricación, de corte de los vehículos, de estabilización de los camiones, muchas veces que se encuentran con riesgo de caer, ¿ya? Así que es muy importante que solicitemos este apoyo de bomberos, solicitemos este apoyo de carabineros ante la necesidad al observarlo en el lugar, ¿ya? Equipo de rescate adicional, nos ha pasado muchas veces accidentes, no sé, se tira del puente, del río Claro, o gente que va en el río y nos dicen que casi nos metamos, no tenemos las capacidades, no tenemos el equipo en el minuto, por lo tanto tenemos que organizarnos rápidamente con un equipo de rescate que tenga las capacidades para poder realizar esto y hacer una atención lo mejor posible, ¿ya? Compañía de energía, ya sea luz, gas, tenemos varias veces lugares que han sido energizados, casas que están energizadas o que se están incendiando, ya, o mucho olor a gas en algunos lugares, u otras veces camiones que hemos tenido accidentes con derrame de sustancias peligrosas en carretera, puede ser petróleo, puede ser amonio, hay muchas elementos que nos pueden alterar el escenario, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que visualizar bien el escenario al que nos hemos encontrado de manera que no seamos parte de una de las víctimas, ¿ya? Así que tenemos que pedir este apoyo lo antes posible. Y rescate aéreo que lo podemos hacer en algunas situaciones específicas, muchas veces gente que va a la cordillera, en algún trekking que no tiene las habilidades necesarias, sufren alguna lesión y no tenemos forma de llegar a ellos. Podemos pedir apoyo a carabineros. Carabineros tenemos buena relación en el tema de extracción de pacientes con helicóptero, lo hemos hecho algunas veces. Y ante la imposibilidad de ellos, otras veces se puede pedir apoyo hasta Carabineros Santiago, de repente cuando no pueden acceder, ya que el helicóptero acá es un poco más pequeño, se puede solicitar la autorización y ellos vienen y rescatan al paciente del lugar y posterior a esto nosotros realizamos la estabilización para hacer el traslado al centro hospitalario, ¿ya? Y reconocer la energía involucrada en el trauma. Aquí es un concepto que tendríamos mucho tiempo para hablar, que es la cinemática del trauma, en el cual, de acuerdo a la dirección de la energía, a la cantidad de energía involucrada, vamos a tener lesiones en nuestros pacientes. Como vemos en el dibujo, un vehículo que atropella a una persona va a tener observación de lesiones en su cadera, que es mayoritariamente el primer impacto. Posterior a esto, el caballero golpea en la zona, eh, con su cabeza, en la zona muchas veces del parabrisas. Posterior a esto tiene una caída, golpeando muchas veces en zona occipital. Entonces tenemos que ir evaluando de acuerdo a la forma que se realizó, a las deformidades que podemos encontrar en el vehículo, que muchas veces nos orientan en cuanto a la energía que fue involucrada, ¿ya? Y las lesiones que pueda tener nuestro paciente. Por lo tanto, tenemos que mirar muy bien el lugar en el que nos encontramos y la energía que fue involucrada en el accidente de manera de hacer la sospecha de lesiones en nuestros pacientes. La evaluación primaria se hace siempre determinando lesiones que amenacen la vida. Ya es una evaluación sistemática, ya que antes lo realizamos ABC, el típico ABC. Ahora se agrega nuestra X, que sería una hemorragia exsanguinante, y hay que hacer control de esta hemorragia extensa severa.
Ya, a pesar de que nosotros podamos tener un manejo de vía aérea, un control de columna cervical adecuado, una ventilación, oxigenación, si tenemos un paciente que está perdiendo un gran volumen de sangre por una hemorragia, a pesar de todo lo que vamos a hacer a posterior, este paciente puede llegar a fallecer en el minuto, dentro de este horario de platino que hablábamos previamente. Por lo tanto, tenemos que hacer la contención de esta hemorragia y manejarla lo antes posible, con apósitos en el lugar del sangrado, ya evaluar inicialmente qué cantidad de volumen está perdiendo y de dónde lo está perdiendo, si ya sea un sangrado arterial, un sangrado venoso, un sangrado capilar, ya. Eh, Muchas veces sangrados arteriales, cohibirlo, colocando puntos de compresión en la zona de sangrado es muy difícil. Por lo tanto, evaluarlo de buena manera nos permite hacer una compresión hacia hacia central del paciente. Por ejemplo, si tengo un sangrado a nivel radial, puedo hacer una compresión a nivel braquial de manera de disminuir ese sangrado, ¿ya? Muchas veces amputaciones que tenemos locales también se pueden hacer compresiones a nivel más central de manera de que no siga ese sangrado provocando. Es complejo realizar la conversión de un sangrado en el punto sangrante si es que es arterial. No así como el sangrado capilar o venoso que nos permite realizar con compresión directa una mayor contención de este sangrado, ¿ya? En la A vamos a tener el manejo de vía aérea y control de columna cervical, que es súper importante. El manejo de vía aérea puede ser desde lo más simple con maniobra frente-mentón, dependiendo de si es que tiene un trauma, o su luxación mandibular, o una colocación de cánula, eh, hasta una intubación orotraqueal más adelante, ¿ya? Pero sí o sí, si es que tenemos un paciente que no tiene permeabilidad de la vía aérea, por lo menos en trauma, lo, lo más probable es que tenga una alteración de conciencia, una caída de su lengua y lo que va a provocar una alteración de conciencia producto de esta hipoxia que va a tener el paciente, ¿ya? Súper importante el control de columna cervical, posicionarnos de manera correcta en el paciente. Lo ideal es que nos coloquemos a la altura de su cabeza y tratar de mirarlo para nosotros evaluar su respuesta a la vez que estamos haciendo control de columna cervical, ya que si nos colocamos al lado del paciente y le hablamos, tratamos de evaluarlo, el paciente va a tender a girar su cabeza y mirar hacia dónde está siendo llamado, por lo tanto vamos a perder la estabilización de columna cervical y podemos provocar lesiones a posterior, ¿ya? La ventilación y la oxigenación de nuestro paciente en la B, hay que evaluar si está ventilando con qué frecuencia, ¿ya? Y si está siendo oxigenada las partes distales y qué tanta frecuencia respiratoria o con qué tanta dificultad respiratoria está ventilando nuestro paciente, ¿ya? Circulación y perfusión, acá podemos evaluar desde coloración, pulsos distales, pulsos centrales y marmoteado, si es que presenta alguna falla en su perfusión. Por lo tanto, para poder tener esta perfusión debemos tener un aporte de volumen indicado en el paciente, de manera que si está presentando algún sangrado, esta pueda ser una de las cosas que tenemos que resolver en el momento, ¿ya? Evaluar si tiene algún déficit neurológico, ya sea por alguna lesión plexobraquial, ya sea por alguna lesión en médula espinal, ¿ya? Que es súper importante también y va a orientar nuestro actuar, ¿ya? Y exponer y controlar el calor en nuestros pacientes, tapar al realizar exposición. Muchas veces podemos ver pacientes que se encuentran con su ropa mojada, ¿ya? Tratar de sacar esta ropa, cortar lo que se pueda y colocar mantas térmicas o suelos tibios, ¿ya? Y al minuto de hacer la exposición de nuestro paciente, realizar un examen físico un poco más específico en cada una de las zonas, ¿ya? Esto es dinámico, ¿ya? Podemos y tiene que ir realizándose en el minuto que lo vamos a encontrar. Si encontramos una alteración en la ventilación, vamos a necesitar hacer un apoyo en la ventilación, ya sea con bolsa máscara o como lo pueda necesitar nuestro paciente,
pero no nos podemos saltar desde la B a la C no haciendo nada. Si tenemos un paciente que no está ventilando, no nos podemos ir a evaluar cómo está su pulso, ya, cómo está su perfusión, ya que si es que el paciente no está ventilando, lo más probable es que caiga en paro con prontitud, ¿ya? Y tampoco podemos tratar de ventilar a un paciente si ni siquiera tenemos una vía aérea permeable. No nos va a servir de nada tratar de embosar a un paciente si es que no le está ingresando nada de aire, ¿ya? Así que sí o sí tenemos que, este orden sistemático tenemos que ir manejándolo de acuerdo a cómo vayamos encontrando las lesiones o las alteraciones en nuestro paciente, de manera de entregar una mejor atención. Si nos pasamos de habiéndolo evaluado y no observamos que tenía una vía aérea que no se encontraba permeable, no podemos terminar haciendo una posición del paciente, ¿ya? Así que es importante, ante una alteración, hacer una intervención inmediata, directa en el paciente. ¿Cómo manejamos la vía aérea? Y la estabilización de columna cervical. Inicialmente, por lo menos en evaluación primaria, tenemos subluxación mandibular, ya colocación de cánula o maniobra frente mentón, que específicamente en politraumatizado o en traumatizado no se realiza, ¿ya? Como ven en la imagen de abajo a la derecha, se está realizando una inmovilización por parte de la señorita de manera frente al paciente. Ya si ven, sus ojos se encuentran mirando al paciente de manera de, ante cualquier evaluación de cómo se encuentra, a evaluar su estado de conciencia, el paciente no va a movilizar su cabeza, ¿ya? Se encuentra realizando una inmovilización manual por lateral y la otra persona se encuentra realizando una colocación del collar cervical. El collar cervical solamente nos va a evitar la movilización anterior-posterior, pero hacia lateral el paciente puede mantener una movilización hacia lateral. Por lo tanto, la inmovilización manual en los pacientes no se suelta hasta que esté con inmovilización completa, con los laterales que encontramos en la tabla. Una vez que tengamos los laterales fijos y el pulpo colocado en nuestro paciente, el pulpo son las amarras que van en el tórax y extremidades que lo fijan a la tabla de inmovilización, no podemos soltar a nuestro paciente, ¿ya? Pasa muchas veces que colocando el collar cervical, la persona se desliga y la movilización hacia el lateral del paciente se mantiene, entonces tiende a moverse, tiende a saber qué persona está cerca, porque muchas veces son familiares, otras personas que se pueden encontrar lesionados. Entonces tenemos que estar concentrados y darnos cuenta de que este paciente puede realizar ese movimiento. Si vemos también la posición de la mujer, está con 4 puntos de apoyo colocada en el piso, de manera de cuando son accidentes masivos, camina, deambula mucha gente en el sector, de manera que ante cualquier golpe, cualquier movilización que le puedan hacer a ella, se pueda mantener estable y mantener la inmovilización manual de este paciente, ¿ya? Así que es súper importante realizar esta técnica de manera adecuada para evitar mayores lesiones, ¿ya? Normalmente que nosotros colocamos el collar cervical de esta misma marca, no sé si alguien las conocerá, y es importante realizar la medición del collar cervical antes de nuestra instalación. Ya la medición se realiza donde vemos la zona azul, hasta donde llega la zona blanca en la parte inferior. Tenemos que colocar nuestros dedos, ¿ya? Y ver cuántos dedos tiene el cuello del paciente y de ahí realizar la movilización de este collar para realizar de acuerdo a nuestro paciente, no de manera genérica, en regular o en shortnet, como muchas veces lo realizan, sino lo más adecuado a este paciente, ya que si dejamos un muy corto, se mantiene mucha movilización anterior-posterior del paciente, y si dejamos mucha tensión, produce lesiones bajo la mandíbula, ya, y el paciente se empieza a desesperar por esta movilización y trata de sacársela lo antes posible, ¿ya? El aporte de oxígeno suplementario para alcanzar saturaciones mayores o igual a 94%, ¿ya? Idealmente realizar un aporte de oxígeno, por lo menos en prehospitalario, se ocupa de manera inicial al 100% cuando se ven traumas graves,
¿ya? Y evaluar cómo está entrando oxígeno, si está entrando de manera adecuada, si está haciendo una buena expansión torácica, ¿ya? Si no voy a alterar los parámetros de la satumetría por una hipoperfusión del paciente, por el frío que encuentra el lugar, ¿ya? Es muy importante nosotros evaluar al paciente, ¿ya? Más que a los equipos, ¿ya? Eso es súper importante, por lo menos en la atención prehospitalaria. Se ve mucho que puede fallar un equipo, arrojarnos 80% de saturación, pero tenemos un 70% de saturación, pero tenemos un paciente rosado, activo, que puede estar muy frío y nos puede alterar la curva de saturimetría, lo cual nos va a presentar alteraciones y manejo inadecuado a los pacientes, ¿ya? Así que es súper importante evaluar a nuestros pacientes directamente más que por algún dispositivo que nos entregue algún valor en específico, ¿ya? Cuadros hemorrágicos externos. Como les decía, tenemos sangrado ya sea arterial, capilar, venoso, ¿ya? Y tenemos que tratar de cuantificar la cantidad de pérdida de volumen igual en el lugar. Se realiza una relación por un cc de sangre perdida a 3 cc de infusión que vamos a tratar de reponer en nuestros pacientes, ¿ya? O entre 20 y 40 ml por kilogramo de peso los podemos evaluar, ¿ya? Hasta el parámetro y la clase 2 de sangrado, tenemos un sangrado que llega hasta el 30% de nuestro cuerpo y hasta aproximadamente 15-30% es tolerable por nuestro organismo, ¿ya? De ahí en adelante vamos a ver un paciente que ya va a estar inestable, no va a poder compensarlo con aumento de su frecuencia cardíaca o con vasoconstricción. Por lo tanto, ahí vamos a tener muchas alteraciones que pueden ser en el minuto o a posterior en el paciente, ¿ya? El sangrado hasta esa clase es aproximadamente 1500 de volumen, ¿ya? Y por ahí podemos ver que su frecuencia cardíaca ronda los 100 latidos por minuto o levemente superior, ¿ya? Su presión arterial puede estar aumentada, o sea, normal primero en la primera fase y ya disminuida en las fases posteriores. Hay veces que también lo podemos encontrar normal dentro de la clasificación 2. Y cosas importantes que nos denotan harta alteración en los pacientes es el control de frecuencia respiratoria, ¿ya? Es una de las primeras alteraciones que se provoca de manera visual en los pacientes que nos hacen denotar que puede tener alguna lesión mayor a posterior, ¿ya? Ansiedad, es lo que se provoca, ansiedad, agitación, ¿ya? En los pacientes y que tenemos que ir evaluando constantemente. Puede pasar de estar normal a tener un parámetro de clase 3 en el cual necesitamos una reposición de volumen agresiva a nuestro paciente, ¿ya? Son aproximadamente 2500 de volumen que podemos pasar de manera inicial en las primeras horas de nuestro paciente, tratar de reponer volumen. Idealmente esta reposición de volumen debiese ser con hemoderivados igual en el servicio hospitalario. En algunos SAMUS de otros países, en Estados Unidos, en España hay algunas veces que se realiza reposición de hemoderivados de manera inicial, que sería lo mejor. Pero acá se puede realizar aporte de volumen hasta que se pueda realizar en el centro hospitalario este tipo de derivado, ya que necesitamos lo más importante que la perfusión y oxigenación de nuestro paciente es lo que va a provocar la muerte. Si tenemos alterado esto, va a provocar la muerte sí o sí, ¿ya? Terapia de choque y movilización del manejo corporal. Es súper importante para mantener la perfusión adecuada de nuestro órgano, tratar de mantener el paciente en una temperatura adecuada. Como ven en la imagen de la derecha, la paciente se encuentra sobre el pasto, sobre una roca, hay pérdida de calor por conducción hacia el piso, además de la poca movilidad que tiene el paciente y la poca creación de calor que tiene. Y la pérdida de calor, si es que tiene alguna lesión sangrante, también me va a provocar aumento de la pérdida de calor. Por lo tanto, necesitamos mantener la temperatura del paciente con sueros tibios, con mantas térmicas, ¿ya?
y la inmovilización completa de nuestro paciente. Como vemos acá, bueno, la persona que está tomando la cabeza está mal posicionada para agarrar su cabeza, porque ante cualquier persona que pase lo puede botar y mover la cabeza de la paciente, pero solamente se puede realizar, soltar la inmovilización manual una vez que se encuentran los laterales, que es lo que está instalando la otra persona, en la cabeza de la paciente y realizando las fijaciones con las cuerdas que se ven en el suelo con rojo, ¿ya? Así que es muy importante realizar la inmovilización completa de nuestro paciente para poder evitar que se produzcan lesiones a posteriori, ¿ya? Esta estabilización debe ser manual en una primera instancia y de acuerdo a varios criterios que se pueden ocupar en el prehospitalario, criterios de Nexus, y que se los puedo enviar para evaluar la necesidad de inmovilización del paciente. Dentro de los criterios se encuentra alteración de conciencia del paciente, que esté bajo un efecto de droga, que manifieste un dolor en columna cervical, que tenga alguna paresia o parestesia en sus extremidades, ¿ya? O una lesión evidente en la zona de columna cervical, ¿ya? Se ha demostrado que hay muchos pacientes que pueden ser inmovilizados de manera rutinaria, pero que no lo necesitan. Y igual puede provocar estados ansiosos en los pacientes. Muchas veces los pacientes se tratan de quitar toda la inmovilización, produciendo lesiones. Así que debemos saber qué y cómo inmovilizar a nuestros pacientes de manera adecuada, ¿ya? En víctimas con lesiones severas, el transporte debe ser en el menor tiempo posible a un centro hospitalario adecuado, ¿ya? No podemos quedarnos esperando instalar un acceso venoso número 14 a un paciente pinchándolo 20 veces si es que no tenemos la resolución de este paciente, un sangrado que puede estar siendo activo, un sangrado que necesita manejo quirúrgico, ¿ya? Y no nos podemos mantener tratando de hacer nuestro supuestamente trabajo bien en el lugar si es que la necesidad del paciente es otra, ¿ya? Los roles de ego aquí son importantes y necesitamos decir que si no se puede hacer una punción, ver otras posibilidades. Siempre hay otras posibilidades en una atención prehospitalaria, ya sea si no se puede realizar una intubación endotraqueal, se puede siempre colocar una máscara laríngea en el paciente, realizar un buen sello y una cánula, mayo, con un buen sello y una presión torácica no voy a necesitar inicialmente una intubación endotraqueal que puede provocarme mayores lesiones, si es que no tengo la experticia suficiente. Por lo tanto, necesito darme cuenta qué es lo más beneficioso para nuestro paciente, ¿ya? Y dejar un poco esos egos al lado, de manera de hacer la atención lo mejor posible para él. Y una vez teniendo la mejor atención que se pueda dar en este paciente, trasladarlo a un centro adecuado, comunicarse con el centro al cual se va a enviar el paciente y no puedo enviarlo a un SAR si es que tengo un paciente, a pesar de que se encuentre a 2 cuadras, no puedo enviarlo a un SAR que no tenga las capacidades de manejar a este paciente si es que necesita un paciente intervención quirúrgica, ¿ya? Así que es importante que se realice una evaluación de este paciente y tratar de saber cuáles son los requerimientos reales de atención médica que tiene, ¿ya? La sustitución de fluidos tibios intravenosos durante traslados. Tenemos mayoritariamente dos tipos de infusiones que se pueden administrar, cristaloides y coloides. Hasta ahora no hay ninguna evidencia científica que nos diga que los coloides son mejores a los cristaloides en su administración. ¿Ya? Los coloides son expansores de volumen que ante una cantidad de volumen específico solamente expanden el volumen intravascular. Pero cuando ya tenemos etapas del shock un poco más avanzadas, esta dificultad que debiese tener el coloide para traspasar la barrera capilar
se ve disminuida, la barrera capilar se vuelve más permeable y tenemos la opción de que este coloide salga fuera del intravascular y arrastre muchas veces desde el intravascular al extravascular, ¿ya? Provocando una pérdida de volumen importante, ¿ya? Y un espacio el cual no teníamos contemplado, ¿ya? Los cristaloides es lo que se está utilizando a nivel nacional e internacional para la reposición de volumen, ¿ya? Idealmente ring lactato, ¿ya? Que nos disminuye la acidosis hiperclorémica que nos puede provocar el suero fisiológico, ¿ya? Y el lactato nos puede provocar, se ingresa algún tipo de base al cuerpo para disminuir la acidosis que provoca todas las lesiones traumáticas. Por lo tanto, tenemos que saber bien qué es lo que le vamos a colocar y no colocarlos a tonta y a loca, ¿ya? El volumen que se coloca es muy importante, ¿ya? Tratar de realizar una referencia en los sueros, de enumerarlos para saber cuánto volumen se le ha colocado, ¿ya? De manera de indicarlo una vez que nosotros hagamos ingreso al centro hospitalario, tener, evaluar pérdidas que pueda tener el paciente por algún proceso sangrante, ¿ya? Y tratar de mantener que sean tibios durante el traslado. Nosotros lo podemos realizar, tenemos calientasueros en nuestros móviles, ¿ya? Así que idealmente que sea bajo estas condiciones el aporte de fluidos. Posterior a nuestra evaluación primaria, a la atención que vamos a realizar, ya habiendo realizado el ABC de nuestra atención, y si tenemos un paciente estable, podemos avanzar en nuestra evaluación, podemos realizar nuestra evaluación secundaria. Idealmente esta evaluación secundaria que no sea afuera del móvil, donde el ambiente puede alterar nuestro control de signos vitales, en un ambiente que sea un poco más controlado arriba del móvil, de manera a realizar un examen cefalocaudal un poco más específico, en el cual no haya una pérdida de calor excesiva en el paciente, ¿ya? Y una evaluación previa a algún tipo de anamnesis que vamos a realizar con el sample, ¿ya? Esta es la etapa que se realiza control de signos vitales y monitorización del paciente. Hasta previo esto, solamente con evaluación directa de nuestro paciente, estimando presiones arteriales o pérdida de volumen a través de evaluación de pulsos distales, ¿ya? Y de coloración de la piel. Y acá ya podemos realizar el control de signos vitales, ¿ya? Dentro del sample podemos evaluar signos y síntomas, qué es lo que está presentando nuestro paciente, consultar sobre alergias que tenga nuestro paciente, qué medicamentos está tomando. Muchas veces los pacientes ni siquiera saben sus enfermedades, saben que toman algún medicamento. Entonces tratar de acuerdo a los medicamentos que está consumiendo, saber más o menos qué patologías previas tiene nuestro paciente, ¿ya? Historial clínico previo, si es que tenemos la posibilidad, si es que el paciente está consciente, si es que tenemos algún familiar, ¿ya? Siempre consultar si es que hay alguien que conozca al paciente en el lugar, de manera de hacernos una idea de qué ha tenido el paciente previamente, porque nosotros no tenemos ningún historial clínico, paciente de repente inconsciente, en el cual no tenemos cero conocimiento de ello, pero el examen físico y consultar a terceros que se puedan encontrar en el lugar, que a veces un vecino, que a veces esto, nos permiten igual hacernos una idea de a qué nos estamos enfrentando. Última ingesta oral y el evento, qué pasó, cómo fue el trauma, qué fue lo previo al trauma, y de manera de hacernos una idea de la energía que puede haber involucrado, qué le pasó. Hay veces que de repente me ha pasado que llega un accidente de tránsito, una persona que puede ser de baja energía, pero sí presenta alteración de conciencia, eh, y que a veces son pacientes epilépticos que han sufrido algún tipo de convulsión y posterior a esto han tenido un accidente automovilístico, o pacientes que han presentado dolor torácico y en camino al hospital han presentado un PCR, ¿ya? O también pacientes que han presentado accidentes vasculares mientras se encuentran manejando, y que también produce un trauma, pero no es el evento traumático el que le está provocando la alteración de conciencia, ¿ya? Así que hay que evaluar bien a nuestros pacientes
qué es lo que le pasó, si tiene algún familiar al lado, cómo fue, ¿ya? Si perdió la capacidad de ir manejando, si alguien vio lo que sucedió, ¿ya? El manejo del dolor también es súper importante. Nosotros también tenemos medicamentos dentro de nuestro móvil para realizar el manejo del dolor, ¿ya? Comunicándonos con un centro regulador y un médico regulador, podemos realizar la administración de distintos medicamentos para eh, el manejo del dolor. Tenemos desde fentanil, morfina, hasta paracetamol. Por lo tanto, tratar de que este no sea eh, una zona que no evaluemos, que no tratemos, ¿ya? Y tratar de realizar el manejo del dolor lo antes posible para evitar complicaciones, para tener un paciente más tranquilo, para poder evaluarlo de mejor manera, disminuir su estado ansioso, ¿ya? Su agitación, de manera de poder evaluarlo de la mejor manera posible. Comunicación efectiva con el centro hospitalario de destino. Hay que realizar un aviso previo a nuestra llegada, realizar un informe, cuáles son las condiciones del paciente, un informe en el lugar, cuánto nos vamos a demorar, en qué condiciones se encuentra, si está con manejo de vía aérea, si está inmovilizado, si está con alguna hemorragia, ¿ya? Y posterior a esto, ya después de toda la atención, si es que entregamos a nuestro paciente de manera adecuada, ahí podemos realizar un reporte escrito de la evaluación y el manejo que se realizó. Pero inicialmente nuestro paciente es lo más importante, por lo tanto el reporte escrito podrá esperar, podrá llenarse una vez que haya sido pasado al paciente, hace servicio de urgencia, pero sí o sí dejarlo registrado, ya que esto nos va a servir para que puedan evaluar la cinemática del trauma, el aporte de volumen que realizamos, si es que fue muy difícil la explicación de este paciente, cuánto tiempo estuvo realizándose la explicación de este paciente, si estuvo 1, 2 horas o 30 minutos, va a modificar harto las lesiones o el manejo que podamos tener, ¿ya? Y el equipo de atención prehospitalaria y el centro al cual vamos a trasladar deben mantener una coordinación constante. Podemos realizarlo nosotros de manera vía telefónica con el servicio de urgencia o mediante vía radial comunicarnos con nuestro centro regulador y ellos informar en cuánto tiempo vamos a llegar, en las condiciones que se encuentra el paciente, de manera que no estén esperando y darle una mejor sobrevida al paciente grave. Como conclusiones, el manejo integral de los pacientes que sufren situaciones traumáticas deben ser atendidos en el ámbito hospitalario, requiriendo un esfuerzo constante de todos los integrantes del equipo de atención. Es de gran importancia que cada uno de los miembros del equipo de atención prehospitalaria cuente con las competencias necesarias para reconocer lesiones graves y que lleven a una falla multisistémica. Hay que dar priorización a técnicas y procedimientos que permitan cumplir con la secuencialidad de los principios fundamentales de la atención del trauma, permitiendo una atención eficiente y de calidad, ¿ya? Es muy importante que se realicen técnicas y procedimientos en los cuales nosotros podamos hacer un manejo previo. No vamos a llegar con el paciente a practicar cómo se realiza la inmovilización, cómo se realiza la intubación. Tenemos que en el pre-evento capacitarnos, tener las competencias necesarias para que esto, una vez que nos vemos enfrentados a un paciente crítico, podamos manejarlo de la mejor manera posible, ¿ya? Cada uno de los principios enumerados son de vital importancia en la atención de la víctima, si se debe considerar que no siempre se logran realizar todos los puntos mencionados, ¿ya? No por realizar todos los puntos vamos a entregar una mejor atención. Sí tenemos que centrarnos en los puntos que van a ser de relevancia para la sobrevida de este paciente, ¿ya? Como les decía brevemente, si no tenemos la capacidad de instalar un acceso vascular, da lo mismo. Instalamos un acceso intravenoso y vamos a tratar de aportar el mejor volumen posible. Pero no podemos quedar a la espera en el lugar y eso va a provocar un aumento del sangrado, un aumento una disminución de la sobrevida del paciente a posteriori, ¿ya? Y son procesos que deben aplicarse de manera individual
a cada una de las personas y a cada uno de los eventos que se va a acudir. Todos los eventos son distintos, todas las situaciones ambientales en las que nos vamos a ver expuestos van a ser distintas. Ya en este tiempo el calor, algo que nos afecta mucho en la atención prehospitalaria, en invierno, neblina, lluvia, ya en la noche. Entonces no va a ser lo mismo y no debemos realizar las mismas atenciones si es que tenemos pacientes que tienen diferencias entre uno y otro. Tenemos que tener la capacidad de evaluar qué es lo que tiene y de la mejor manera que lo podemos atender. ¿Vale? Aquí tenemos nuestra bibliografía. Y quería hacerle una pequeña pincelada de lo que es triage. ¿Ya? Triage es una forma de categorización de los pacientes. Existe muchas veces el triage intrahospitalario, pero se diferencia mucho del triage extrahospitalario que puede ser realizado por cualquier personal de salud que tenga las capacitaciones necesarias y que sea el primero en llegar al lugar. Por lo tanto, cualquiera de nosotros puede realizar esta evaluación y es importante que tengamos nociones básicas de cómo se realiza para poder organizar de mejor manera la atención. ¿Ya? Siempre fue su fin organizar la atención y tratar de tener la mayor cantidad de pacientes que puedan sobrevivir con su sobrevida, ¿ya? Se inicia esto en las guerras napoleónicas y la idea de esto es priorizar la atención de salud, ¿ya? El Triage Start fue creado en los años 80 en California siempre son creados por todas las fuerzas militares en Estados Unidos que son muy fuertes en cuanto a este tema y fue creado durante este contexto, durante un contexto de guerra, ¿ya? Por lo tanto, para tratar de tener mayor cantidad de sobrevida de los pacientes que ellos pudiesen volver a la batalla, ¿ya? Su principio es concentrar los recursos médicos en pacientes potencialmente recuperables, ¿ya? Y se clasifica de acuerdo a color la prioridad que se le va a realizar de la atención de los pacientes, ¿ya? No requiere más de 30 segundos por paciente y puede ser utilizado por cualquier personal de salud entrenado, ¿ya? Es importante si es que a alguno de ustedes le tocó un accidente, realizar un triage inicial y de esta manera poder entregar una información un poco más fidedigna de las condiciones que se encuentra el paciente, qué cantidad de pacientes tenemos y la gravedad de esto, ¿ya? Para poder hacer una coordinación con centro regulador y entregar la mejor atención posible a la que nos vamos a haber entregado a todos estos pacientes que podemos tener. Pueden ser 15, pueden ser 20, ¿ya? El triage, el método STAR del triage tiene estas cartitas que se pueden colocar ya sea con un cáñamo dentro de la muñeca del paciente, ¿ya? Y en el triage secundario se pueden ir evaluando todos los parámetros que podemos ir encontrando acá, ¿ya? Tienen un prepicado cada uno de los colores del verde, el amarillo, el rojo y el negro, de manera de nosotros instalarla y cortar si es que, por ejemplo, solamente la parte verde, si es que el paciente está en amarillo, si es que el paciente es rojo, cortamos la parte amarilla y verde, ¿ya? Y si es que está en negro, cortamos desde la parte roja eh, hacia abajo y mantenemos solamente el color negro. En el triage inicial que vamos a realizar, solamente se realizan 4 evaluaciones de 4 parámetros. La deambulación, respiración, la perfusión y el estado mental. Por lo tanto, esta cartola, la parte blanca y amarilla que salen arriba, nos sirve para un triage secundario que se puede hacer en un puesto médico avanzado que pueda ser colocado en el lugar. Ese triage secundario eh, tiene que ser realizado por un personal un poco más capacitado y de manera de organizar hacia dónde van a ser derivados los pacientes. Puedo derivarlo desde un consultorio, como les decía, hasta un centro hospitalario más complejo, pero tengo que hacer una organización. No puedo enviar 20 pacientes, que estén, no sé, 15 de ellos leves y 5 graves, a un centro hospitalario
único, porque voy a colapsar ese centro hospitalario. Necesito organizar la atención y que me puedan prestar apoyo otros centros, realizar una coordinación con el centro regulador y evaluar qué centros, qué SAR o qué otras unidades de emergencia pueden prestarme apoyo. Puede ser dentro de la misma ciudad o otras veces puede ser que son eventos masivos un poco más grandes dentro de la región o pedir apoyo a hospitales aledaños, San Javier, Linares, ¿ya? O si es que son eventos ya de múltiples víctimas poco más grandes, se pueden realizar derivaciones hasta otras regiones, ¿ya? También hay otros elementos de seguridad que están en el kit de triage, que son cintas, ¿ya? Hay otras cintas que se pueden colocar que se ven acá abajo, cintas que podemos colocar en la muñeca de los pacientes, ¿ya? Hay distintos métodos, pero esta es la cartola que está más masificada en la atención prehospitalaria, ¿ya? Ya, aquí tenemos el triage start. Ayer tuvimos un accidente de un microbús. Lo bueno es que fueron mayoritariamente pacientes verdes, pero llegamos al lugar y había 17 pacientes en el lugar. Lo primero que hay que hacer es tratar de movilizar a la gran cantidad de los pacientes que podamos encontrar en verde a un lugar seguro que se encuentre en el lugar y dejándolos con un personal de salud adecuado. Ejemplo, llegamos al lugar y tratamos de usar el altoparlante e indicar a las personas que por favor, para poder hacer una buena atención y organizar y evaluar a todos de la misma manera, se puedan colocar en un sector determinado. ¿Ya? Evaluar que el sector que vamos a ocupar para perdón, que el sector que vamos a ocupar para colocar a nuestros pacientes en verde no tenga riesgo de que pueda ser lesionado, que pueda pasar un auto y pueda atropellar, ¿ya? Y idealmente dejar a estos pacientes con un personal de salud que los pueda ir evaluando ante cualquier complicación que puedan presentar estos pacientes, ¿ya? Ya sabiendo que camina y dejando a todos estos pacientes en verde, vamos a evaluar si es que el paciente respira o no, ¿ya? Si el paciente respira, tenemos si no respira, tenemos que abrir vía aérea, ya sea con la instalación de una cánula, con maniobra frente a mentón, ¿ya? Y si no respira el paciente, pasa a ser categorizado directamente como negro. Si respira este paciente, lo podemos categorizar como rojo, ¿ya? Eh, si el paciente respira en nuestra evaluación, vamos a evaluar la frecuencia respiratoria de nuestro paciente, ¿ya? Si su frecuencia respiratoria es mayor a 30, se etiqueta como rojo nuevamente. Y si es menor a 30, vamos a evaluar la perfusión del paciente, ya sea con un llenado capilar o un pulso radial ausente. Si está un pulso radial ausente o es mayor a 2 segundos el llenado capilar, lo vamos a colocar al paciente se va a realizar un control de hemorragia, si es que tenemos una hemorragia en el lugar, ¿ya? Y vamos a colocarlo como rojo directamente, ¿ya? Si estos parámetros no están alterados y obedece órdenes sencillas el paciente y ya no pudo caminar, este paciente se etiqueta como amarillo, ¿ya? Es una evaluación rápida y las únicas intervenciones que nosotros podemos hacer cuando realicemos esto es apertura vía aérea o colocación de una cánula en el caso de que lo necesite, o el control de la hemorragia directa, ya sea con un apósito, solicitando al paciente que lo coloque en una de sus extremidades, si que está ahí, o realizando un control directo con tela quizá, pero solamente eso, nada más. No vamos a mover un paciente del lugar si es que no lo necesita, nada, solamente hacer una evaluación primaria y pasar a otro paciente. ¿Ya? Esto tiene que ser dinámico, esto tiene que ser rápido, de manera de saber en qué condiciones se encuentra la gran mayoría de nuestros pacientes y saber cuántos pacientes vamos a necesitar en rojo, cuántos pacientes tenemos fallecidos o cuántos pacientes pueden mantenerse a la espera. ¿Ya? Tengo algunas preguntas
que podemos ir evaluando en distintos pacientes en triage. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, un hombre de 22 años con una evidente fractura del fémur derecho, una frecuencia respiratoria de 28, un llene capilar normal, páleo, que no responde, que responde a órdenes, ¿ya? ¿Qué vamos a realizar primero? Entonces, vamos a ver que tiene el paciente 1, no se va a poder mover, ya sacamos el verde de nuestra evaluación. Posterior a esto vamos a ver si ventila el paciente, ¿ya? Y si es que este paciente es la frecuencia con la que va a ventilar, en este minuto estamos en 28, y un llenado capilar normal. Está un poco pálido, pero responde a órdenes. Por lo tanto, podríamos colocarlo como amarillo, ¿ya? Este paciente rápidamente puede pasar a rojo por la evidente fractura de fémur que vamos a tener y que puede ser potencialmente letal, pero nuestra evaluación primaria, en el minuto que nosotros hicimos la evaluación, con lo que tenemos en triage, con los parámetros que se evalúan en triage, son muy estandarizados. O sea, si va dentro de estos parámetros, queda categorizado como amarillo o queda categorizado como rojo. Este puede ir evolucionando, nosotros podemos tenerlo en visto que este paciente lo más probable es que pueda pasar rápidamente rojo, pero cuando lo evaluamos inicialmente nos colocaba dentro de amarillo, ¿ya? Después podemos tener un hombre de 20 años, eviscerado, con una frecuencia respiratoria 6, un llene capilar de 6 segundos, sin respuesta al dolor. Este es un paciente que no se va a poder mover del lugar, por lo tanto no va a ser verde. Ya cuando evaluemos vía aérea va a tener una frecuencia respiratoria que ya puede ser agónica, con este número de frecuencia respiratoria y un llene capilar de 6 segundos que ya va a estar aumentado. Este paciente sería rojo, casi negro, pero inicialmente lo podríamos evaluar como rojo. ¿Ya? Tenemos un hombre de 60 años con una contusión torácica, una frecuencia respiratoria de 35, un llene capilar de 6 segundos, pálido confuso. No se moviliza el paciente, ¿cierto? Vamos a colocar la tabla para que se puedan orientar un poco más. No se moviliza el paciente, ¿cierto? Está respirando, pero tenemos una frecuencia respiratoria mayor a 35 segundos y un llene capilar aumentado. Este paciente sí o sí va a ser categorizado como rojo, ¿ya? Y puede también ir modificándose su evaluación. Todo es dinámico, así que pueden ir cambiando constantemente la situación de nuestro paciente. Por ejemplo, podemos tener una mujer de 3 años con un TEC en apnea que se mantiene a la extensión de cuello y un pulso braquial presente. Aquí quizás podemos tener alguna diferencia en cuanto a la coloración que le podemos colocar a este paciente. Esto es bien sistemático. Si el paciente no camina, se evalúa vía aérea. Si no ventila, a pesar de la extensión torácica, queda categorizado como negro directamente. A pesar de que más adelante doy la información de que este paciente tiene un pulso braquial presente. Pero esto puede ser un pulso casi imperceptible y que esta paciente, a pesar de que esté tequeada y está en apnea, el paciente se va a mantener en paro. No podemos hacer más maniobras de las que ya tenemos. La maniobra de apertura de vía aérea se realiza. Si no hay respuesta a esta maniobra de apertura de vía aérea, el paciente queda etiquetado como negro. Lo más probable es que este paciente esté con un TEC grave, puede estar con exposición de masa encefálica y esté dando su corazón los últimos latidos que está presentando este pulso, pero para priorizar la atención. Y es un poco agresivo en una primera instancia para las personas que realizan este triage. Este triage muchas veces se dice que debe ser
con los oídos muy atentos, pero con los ojos cerrados, de manera de no evaluar, no entregar susceptibilidades personales a nuestra evaluación, ¿ya? Podemos tener una niña, muchos podemos ser padres, muchos podemos ser madres, y nos puede afectar de una u otra manera el hecho de evaluar o de tener que dejar etiquetado en negro a una paciente de 3 años. Pero la priorización de la atención nos va a decir todo lo contrario. Tenemos que tratar de desprendernos un poco de sentimentalidad en esta parte que es un poco más compleja, porque podemos tener 15 personas más, 20 personas más, y si nos quedamos a atender a esta paciente, podemos perder 3, 4 días de pacientes que lo puedan necesitar más o que tenga mayor índice de sobrevida que esta paciente que va a fallecer en el lugar, ¿ya? Tenemos otro paciente de 50 años con una amputación traumática del pulgar izquierdo, una frecuencia respiratoria de 28, un llene capilar de 6 segundos y encuentra soporoso. Si lo evaluamos a nivel inicial, solamente podemos encontrar una amputación traumática de uno de sus pulgares, los cuales no tengo una gran pérdida de volumen, ¿ya? Pero sí el resto de los parámetros nos está indicando que este paciente puede estar teniendo algún otro tipo de sangrado, ya que tenemos una perfusión inadecuada, tenemos un llene capilar aumentado, ¿ya? Y se encuentra con una alteración de su estado neurológico, que nos denota que ya puede estar en una etapa de una pérdida sanguínea mayor a 1500 de volumen. Por lo tanto, este paciente, a pesar de que lo que visualmente en una primera instancia podamos ver, puede tener otras lesiones, ¿ya? Y este paciente lo vamos a etiquetar rojo sí o sí, ¿ya? Después tenemos una mujer femenina, 4 años, una contusión de cráneo, una frecuencia respiratoria 40, un llene capilar de 2 segundos y al dolor responde con un gruñido. Este paciente es un rojo sí o sí, con una frecuencia alterada, ya se ventila, pero con una frecuencia alterada lo pasamos directamente a rojo, ya, y al dolor responde con un gruñido, ya tiene que tener eh, un Glasgow alterado, ya, nuestra paciente, así que la etiquetamos como rojo inmediatamente. Y como último caso que les puedo colocar, una mujer de 41 años con exposición de masa encefálica, una frecuencia respiratoria de 8, un llene capilar de 4 segundos de cerebral. Esta paciente, a pesar de que se encuentre con exposición de masa encefálica, tengo en la atención triage y dentro de la evaluación que voy a realizar, tengo una frecuencia respiratoria de 8 segundos, un llene capilar de 4 segundos, está descerebrando, va a ser categorizada como rojo si me ciño específicamente a la evaluación de STAR de triage, ¿ya? Lo más probable y va a ser inevitable que esta paciente va a fallecer con esa exposición de masa encefálica, ¿ya? Pero en nuestra evaluación inicial, cuando nosotros vimos a la paciente y la evaluamos, se encontraba ventilando, ¿ya? Lo más probable es que sea una respiración tipo gasping, pero vamos a mantenerla hasta que sea recategorizada o reevaluada esta paciente por el resto del personal de salud que pueda hacer una evaluación un poco más específica en el lugar, ¿ya? Es súper importante tratar de repasar a veces este triage, de manera de cuando nos veamos enfrentados a este tipo de situaciones poder hacer una evaluación. Ya cualquiera de nosotros la puede realizar en el lugar y es importante esta información para realizar una atención oportuna y de la mejor manera posible a todos nuestros pacientes que se van a colocar en el lugar, ¿ya? Así que es importante que le den una vuelta a esto. Tengo un paper que voy a tratar de enviarle en el cual se especifica un poco más el triage, ya sea de manera inicial, el triage secundario que se realiza en el puesto médico avanzado, el triage que se realiza en el centro hospitalario, ¿ya?
Así que muchos parámetros que se pueden ir evaluando, muchas evaluaciones para tratar de entregar la mejor atención a la mayor cantidad de pacientes posible. ¿Ya? Eso, chicos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Dudas, consultas, estudiantes? ¿Algo que quieran consultarle al docente de su trabajo prehospitalario? Si no, pueden entregar mi mail y ante cualquier consulta que tengan los chicos, yo se las puedo responder de acuerdo a mi tiempo. Así que cualquier consulta que quieran en cuanto a organización, en cuanto a atención de pacientes, estamos disponibles para ellos. Perfecto, yo se los envío. De mi parte, solo una consulta que nosotros, los que trabajamos en la unidad de paciente crítico, también lo vivimos. No específicamente de los contenidos entregados, sino que cómo se logra poder, o cuáles han sido las herramientas que tú has podido utilizar para lograr dar un cuidado a los pacientes en prehospitalario sin poner énfasis en la parte de sentimiento. ¿Cuáles han sido tus estrategias que has utilizado? Porque ustedes en realidad ven pacientes con múltiples fracturas, descerebrados, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría saber cuáles han sido tus herramientas que has utilizado para estos 10 años de trabajo. A ver, inicialmente cuando uno comienza en esto, todo lo ve muy fuerte. Cada uno de los pacientes uno trata de mantener la mayor sobrevida posible, de no ser agresivo en su atención, pero uno tiene que darse cuenta de que los pacientes, uno va a tratar de entregar lo mejor posible su atención, pero hay limitantes. Nosotros no podemos dar sobrevida a todos los pacientes. Hay pacientes que a pesar de que nosotros entreguemos todos los conocimientos, el paciente va a fallecer de igual manera. Entonces, la manera de ir a acostarse tranquilo es tener la mejor capacitación y no quedarnos con las dudas de quizás lo pudo haber hecho mejor, quizás puede haberle entregado otro tipo de atención a este paciente, ¿ya? A pesar de lo que nos podamos ver enfrentados, necesitamos tener las herramientas necesarias para yo poder irme a la casa y decir, sí, entregué lo mejor posible y a pesar de eso, falleció, bueno, pero no fue eh, producto de algo que yo hice o que dejé de hacer, ¿ya? Es algo que va más allá, cosas que nosotros no podemos manejar, ¿ya? Tenemos accidentes con niños muchas veces que de repente son un poco más chocantes para la familia, para nosotros, ¿ya? O agresiones, no sé, hachazos o agresiones de violencia intrafamiliar que son también muy recurrentes, pero tenemos que tratar de tener la mejor capacitación posible para poder estar tranquilos y decir, sí, entregué la mejor atención posible, pero a pesar de esto el paciente falleció. Bueno, no es culpa de nosotros. Hay cosas que son externas a nuestra atención y no podemos hacer mucho más de lo que estamos realizando, ¿ya? Tratar de hacer una capacitación continua es súper importante, así que los felicito por estar haciendo esta especialización, ¿ya? Y cualquier consulta, estamos atentos. Muchas gracias, Diego. Fue una excelente presentación y en general nosotros, los que trabajamos en la unidad de paciente crítico, trabajamos en una unidad que es cerrada en el fondo. Sí, Entonces, siempre es interesante, lo mismo que hablábamos con Eduardo de Moinamia, es interesante saber y comprender cómo funcionan las otras unidades, por ejemplo, SAMU, hemodinamia, porque de repente uno cuando trabaja en estas unidades, uno dice, no sé, oh, ¿cómo es posible que el paciente venga en tales y cuáles condiciones? Entonces, uno necesita saber el contexto de sí. cuando recibe el paciente. Entonces, comprender cómo trabajan el resto de las unidades para nosotros es súper relevante y poder dar una Nosotros, continuidad a la atención de enfermería en el fondo, que es lo principal.
Va a seguir la misma línea que estamos realizando atención. Nosotros con Eduardo tenemos muy buena relación intrahospitalaria y extrahospitalaria y nos ha servido mucho para realizar coordinaciones en cuanto a pacientes infartados. Uno de los mejores índices que tenemos a nivel nacional en cuanto a atención de pacientes infartados se da por organización. Nosotros llegamos al lugar, podemos tomar un electro en el lugar, podemos tomar exámenes y se coordina de manera directa con la hemodinamia y nosotros no hacemos ingresos al servicio de urgencia, sino que pasamos directamente a hemodinamia de manera de tener el menor tiempo posible puerta a balón a los pacientes. Y eso ha involucrado que hayan otras bases dentro de la región SAMU que también se requieran enfermeros para poder entregar la mejor atención posible y disminuir los tiempos en el actuar de hemodinamia. Nosotros Claro. tenemos comunicación directa con un teléfono, así que por ese lado, habiendo coordinación entre una unidad y otra, mejora mucho la atención de nuestros pacientes. Sí, Así que es más o súper menos contextualizar en las interesante, condiciones que nos encontramos. claro. Y eso es lo importante en el fondo, que el paciente pueda tener una continuidad y no quedarse en algo puntual, específico, sino que tener una continuidad y rápida para el paciente, que eso es lo importante. Súper interesante tu presentación, Diego, así que te agradecemos. No sé si los chicos quieren hacer alguna consulta, no veo ninguna manito levantada por el momento. Yo les voy a dar el mail a los chicos y te damos Ok, las gracias. Te vamos a pedir también que, si es posible, nos envíes tu clase para que ellos sí, no hay puedan problema. leerla, y más adelante también te vamos a pedir algunas preguntitas de prueba porque este contenido que acaba de exponerse va a entrar en la última evaluación, en el certamen 2. Ok, Así que estamos a muchas la habla. Muchas gracias a gracias ustedes nuevamente por la por tu invitación. presentación. Muchas gracias. Que Muchas estén muy bien. gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ya chicos, finalizamos la primera parte. A las 11 nos volvemos a juntar acá porque viene la colega para ver el manejo del paciente politraumatizado en las unidades de paciente críticos. Entonces ya tenemos la continuidad de cuando lo recibe SAMU y lo traslada. Y ahora vamos a ver, cuando nosotros ya lo tenemos en las unidades de paciente crítico, cuál es el manejo y la gestión de enfermería. Entonces, a las 11 nos volvemos a juntar, a las 11 en punto, para no pasarnos de las horas porque es un contenido bastante extenso. ¿Ya, chicos? A las 11 entonces nos volvemos a juntar. Ya, profe, gracias. Gracias, Erwin, por Si pueden dejar de mi día grabar. sola.